Él es doctor en Ciencias Físicas por parte de la Universidad de Zaragoza y doctor en Estudios de Asia y África en la especialidad de China por parte del Colegio de México. Entre enero de 2003 y julio de 2011 fue profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, donde dio diversas clases relacionadas principalmente con la historia de la ciencia y donde fue titular de la Cátedra de Investigación en Ciencia y Cultura. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y como investigador ha estudiado la introducción de la ciencia europea en China, especialmente las matemáticas y la astronomía, centrándose en los misioneros jesuitas, dominicos y agustinos y en las relaciones entre Europa, América y Asia a nivel científico en los siglos XVI y XVII. Desde enero de 2006 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entonces, les explicamos rápidamente la mecánica, ya la conocen, la conversación tendrá alrededor de 45 minutos. Después de eso abriremos una ronda de preguntas y respuestas para intercambiar ideas. Entonces, pues bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí y sobre todo les agradezco muchísimo al Centro de Estudios China en México por haberme invitado. Bien, cuando Enrique Dussel me propuso que diera una conferencia, yo pensé, bueno, voy a hablar de lo que más conozco. Quizá el título, no sé si a lo mejor pudo asustar a alguien, porque exactamente igual que la introducción de la astronomía y las matemáticas europeas en China, a lo mejor si lo hubiera titulado Los jesuitas en China, habría habido más gente, no lo sé, o a lo mejor menos. Yo voy a... Bueno, el otro día hice un pequeño ensayo y estuve como 1 hora y cuarto hablando. Así que los 45 minutos voy a tratar de no extenderme demasiado. Lo que pasa es que son muchos temas los que me gustaría exponerles. Básicamente, la conferencia podríamos decir que la he dividido en 2 partes. La primera va a tener más que ver con las matemáticas y la astronomía, la ciencia en general en China. Vean un poco una idea general, sobre todo comparando con el paradigma griego, que es, digamos, el que estuvo en Europa durante siglos. Luego ya en la segunda parte hablaré de los jesuitas en China y si me da tiempo al final de cuestiones que no son tan científicas sino más bien de religión, de la controversia de los chinos, que es un tema bastante interesante. Bien, antecedentes, la ciencia en China. Tras décadas de centrarse en Occidente la historia de la ciencia, a mitad del siglo XX se empezó a considerar otras civilizaciones como China. Fíjense que muchas veces nosotros, incluso actualmente en el siglo XXI, relacionamos el nacimiento de la ciencia con lo que pasó en Europa. Y hasta hoy todavía la mayoría de los historiadores de la ciencia occidentales, cuando hacen una historia de la ciencia, bueno, empiezan en Grecia, luego la Edad Media, se van un poco a los árabes, pero como puente hacia el Renacimiento, y luego ya a Europa. Entonces, hubo, ya digo, hace unas cuantas décadas, una especie de intentar abrir el panorama, y bueno, en particular a China, y ahí hay un personaje que se llama Joseph Needham, que es prácticamente el padre de la historia de la ciencia en China, el historiador de la ciencia china más importante, y es el autor de una gran obra enciclopédica llamada Science and Civilization in China. Él era británico, lo digo para que no se crean que como faltas de ortografía y Civilization está con S porque es inglés británico, no es inglés de Estados Unidos, que estamos más acostumbrados a verlo con Z. Entonces, digamos, todo el estudio que hace Needham empieza por esta pregunta que nosotros conocemos tradicionalmente como el dilema de Needham. ¿Por qué la ciencia, como la conocemos actualmente, esto es la ciencia metódica y matematizada, la ciencia experimental, la ciencia de Galileo, por qué se desarrolla en Europa y no en otros lugares, como por ejemplo en el mundo árabe o en China? En la época de la dinastía Song, por ejemplo, estoy hablando del 10 al
XII, que corresponde con la Edad Media europea, China estaba mucho más adelantada a nivel científico, tecnológico, de todo. ¿Por qué esa eclosión de la revolución científica se dio en Europa y no en otros lugares, en particular en China? Bueno, para responder, Needham y bueno, los historiadores de la ciencia china, hay que ir a las condiciones sociales y filosóficas en China. Bueno, yo no sé qué tan familiarizados están ustedes por la historia de China, a lo mejor algunos más, otros menos, pero básicamente durante muchos siglos China, el imperio chino, estuvo regido por una clase burócrata, una clase letrada, los mandarines, como se suele conocer tradicionalmente, que se basaban sobre todo en la filosofía confuciana. Entonces, según el confucianismo, digamos, lo que le da más prestigio es precisamente la sabiduría, es el saber, la ética confuciana y la filosofía confuciana. Entonces, digamos, arriba, si clasificamos, los que estarían más arriba serían los burócratas, que obtenían su puesto a través de exámenes imperiales. Luego estarían los campesinos, luego los artesanos y en último lugar los comerciantes. ¿Significa eso que no hubo en China gente que se hizo rica con el comercio? Por supuesto que no. Los chinos, no solo en el siglo XXI, son muy buenos comerciantes y están vendiendo a todo el mundo, ya en toda la historia. Lo que pasa es que cuando una familia se hacía rica, comerciante, pues lo que hacía normalmente era, para empezar a comprar tierra, hacerse terrateniente, y para continuar mandar a sus hijos a las academias para que hicieran los exámenes imperiales y obtener los puestos burocráticos. Entonces, bueno, pues eso hizo, según Needham, no lo he dicho, Needham era marxista, según Needham, pues eso inhibió el desarrollo de la ciencia y el capitalismo. A lo mejor algunos de ustedes conocen la famosa obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que propone que, bueno, en gran parte la eclosión del capitalismo ocurrió debido a la reforma protestante. Luego un sociólogo muy importante, Robert Merton, tiene lo que se llama la tesis de Merton, que también relaciona la ética protestante con la eclosión de la ciencia moderna en Europa. Todo eso lo pasó en China. Luego está bueno, la influencia del confucianismo y el taoísmo. También Needham habla que seguramente el confucianismo inhibió en parte el desarrollo de la ciencia natural, porque era una corriente filosófica mucho más orientada a los seres humanos, a la ética y al vivir en sociedad. Y el taoísmo, por la cuestión del ser humano viviendo en armonía con la naturaleza, pues ayudó a que se desarrollaran algunas ciencias. Pero bueno, habría mucho más que hablar, porque también el taoísmo es muy místico y eso en gran parte se opone a la idea de racionalidad, por lo menos de la racionalidad de la ciencia occidental. Luego hablaré un poco más de eso. Mediante el estudio de las condiciones sociales y filosóficas de China, el confucianismo, el taoísmo, etc., se pueden explicar algunos avances en su ciencia y tecnología. Por ejemplo, en China se desarrollaron más las teorías físicas de acción a distancia en comparación con el mecanicismo occidental. Y aquí hay un ejemplo muy claro, que es el del magnetismo en China. El primer texto, que sin lugar a dudas describe la brújula con una aguja imantada en China, del año 1080, un siglo antes a la primera mención en Europa de ese instrumento. La declinación magnética es la diferencia que hay entre el polo norte magnético y el polo norte geográfico. Ya saben que no coinciden. Bueno, eso se descubrió en China en algún momento entre los siglos 7 y 10. Básicamente podemos decir que este hecho, o sea,
la depilación magnética, el hecho de que el polo norte magnético fuera distinto del polo norte geográfico se descubrió en China antes de que en Europa meramente se supiera del fenómeno del magnetismo terrestre. Sin embargo, la primera brújula es muy anterior y probablemente fue una cuchara hecha de magnetita que se podía mover libremente sobre un tablero de vino, y estoy hablando de la dinastía Han de hace unos 2000 años. Y bueno, como no hay mucha gente aquí, ¿sabes? Si pueden ver, este es uno de mis mayores tesoros, porque lo compré en China ya hace años, en el antiguo observatorio de los jesuitas de Pekín. No sé si alguien ha estado, está donde se junta el segundo cinturón con la avenida Chang'an. Bueno, pues lo que pasa es que después lo he buscado y lo he encontrado. Esto es una representación de la cuchara magnética, no sé si se llega a ver. Es una, bueno, ya saben que la brújula se basa en que tenemos una aguja imantada y puede moverse sin rozamiento, por ejemplo, de agua. Sí. Entonces, esto es una cuchara de metal que está hecha de tal forma que solo tiene un punto, que entonces puede girar libremente, y entonces apunta siempre en la dirección norte-sur. De hecho, el sur está hacia allá, supongo, y si me dicen que está equivocado, lo pueden ver, ¿no? O sea, realmente... El marco de la cuchara apunta hacia el sur. Sí, de hecho, pero esto lo hacen en cualquier superficie que no sea rugosa. En chino, brújula se dice como la aguja que apunta hacia el sur. Realmente que apunta hacia el norte o hacia el sur. Nosotros hablamos de que apunta hacia el norte. En China apunta hacia el sur, pero es lo mismo. Entonces, no, eso, el hecho del magnetismo terrestre se conoció desde esa época, y entonces yo me imagino, bueno, realmente los fenómenos magnéticos también en Europa se conocieron desde la época de los magnéticos y los eléctricos, ¿no? La magnetita. Entonces es una cuchara de magnetita que está diseñada de tal forma de que puede girar libremente. Pero vamos, ya digo que eso es de hace 2000 años, luego el desarrollo fue posterior, sobre todo de la dinastía Song. Bien, voy a hablar... ¿A qué se refiere la única presente con teorías de reacción a distancia? Bueno, por ejemplo el magnetismo, o por ejemplo, cuando llegó a China, muchos siglos después, la teoría de Newton, no les pareció raro el hecho de una fuerza que actúa a distancia, cosa que en Europa, por ejemplo, pues incluso al propio Newton le causaba pues, cierto conflicto, es decir, bueno, cómo algo va a actuar a distancia, ¿no? A eso me refiero. Podríamos entrar mucho más en eso, en cuestiones, por ejemplo, de digamos, la ciencia y la filosofía en China se relacionan, por ejemplo, con, digamos, a partir del neoconfucianismo, sobre todo. No sé si conocen cosas más antiguas, el Jin, por ejemplo, el libro de los cambios, llevan a una cosmovisión, esto lo ha estudiado también Mida, en la cual, pues, el concepto de causalidad es distinta que en Occidente. O sea, una pequeña causa puede provocar efectos perversos, nosotros no podemos prever. De hecho, también las teorías del siglo XX del caos, las teorías físicas del caos, tienen que ver, o sea, digamos, para que se haga una idea, ¿no? La cosmovisión china entra muy bien en eso. Un ejemplo muy claro lo tienen en la medicina. En la medicina
alópata, la medicina occidental, como la quieran llamar, pues bueno, si a mí me duele el estómago, me dan una medicina para el estómago. En la medicina china hay una visión holística, hay una visión organicista, podemos decir organicista, en el sentido de que todo incluye en todo. Entonces, por eso, pues si me duele el estómago, pues, puede ser que haya una falta de armonía, de chi, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí aparece la cultura y cosas así. Bueno, voy a hablar un poquito de la astronomía y de las matemáticas. La astronomía en chino, bueno, fue una de las ciencias más importantes debido a la relación entre el macrocosmos y el microcosmos, que provenía en gran parte de sus ideas filosóficas ancestrales. Esto que les digo, ¿no? En China se hablaba de la tríada, que era el cielo, la tierra y el ser humano. Entonces, digamos, había una correspondencia entre lo que sucedía en el cielo y lo que sucedía en la tierra. Si había caos en la tierra, podía haber caos en el cielo y al revés. Entonces, si por ejemplo sucedía algo que no estaba previsto en el cielo, por ejemplo un cometa o una nova, podía ser un símbolo de que las cosas en la Tierra no estaban haciendo bien. La Tierra me refiero al imperio. Entonces, bueno, podía llevar a que hubiera rebeliones. Los que conozcan algo de la historia de China ya ven que a lo largo de toda la historia ha habido montones de rebeliones, normalmente muy unidos a movimientos generalistas religiosos, pero entonces, claro, por eso era muy importante conocer todo lo que ocurría en el cielo, y por eso desde la antigüedad, ya desde la dinastía Han, la astronomía fue estudiada dentro de un departamento imperial. Ya les he dicho antes, ¿no? Todo ese entramado burocrático que hubo en China desde hace siglos, dentro de esa burocracia había un departamento que era el que se dedicaba al estudio de la astronomía y el calendario chino. Bueno, fue cambiado, pero en la dinastía Ming, que es cuando llegaron los jesuitas, ese departamento era el Zhenjian, que dependía del Ministerio de los Ritos. Fíjense, era algo muy ritual. De hecho, una de las labores del emperador era siempre al principio del año, pues hacía unos rituales de tipo agrícola, muy relacionado con la astronomía. Entonces, de hecho, el emperador era el hijo del cielo, seguramente les sonará esta denominación, el Tianzi, y en cualquier momento podía perder el mandato del cielo, el Tianzi, que es un elemento importante también del confucianismo, el mandato del cielo, según el cual, bueno, si una familia imperial no lo está haciendo bien, puede perder el mandato del cielo y puede haber una familia, puede haber otra persona que obtenga el mandato del cielo. Por eso, digamos, se justifica el que haya cambios de dinastía. Para que vean un poco, un ejemplo sería el uso de las coordenadas ecuatoriales desde la antigüedad, por lo menos desde la dinastía Han en China, desde hablando de la prehistoria. Los que sepan algo de astronomía, por ejemplo, en Grecia, y de hecho durante toda la Edad Media, hasta la época de Copérnico, se utilizaban en Europa las coordenadas eclípticas, que es, la eclíptica es la trayectoria que va siguiendo el Sol y en general los planetas, ¿no? Sobre el cielo, que pasa por unas cuantas constelaciones, que son las constelaciones del zodiaco. Esto desde el punto de vista geocéntrico. Sin embargo, en China, desde la antigüedad se usaban las coordenadas ecuatoriales o polares, que son las que actualmente se usan en la astronomía moderna, porque el polo tenía pues, un significado especial en China. Y había un paralelismo con el emperador.
los que hayan estado en la ciudad prohibida, en Pekín, no sé si se han fijado que todo está orientado exactamente en sentido norte-sur. Entonces el emperador se ponía al norte y miraba hacia sus súbditos hacia el sur y los súbditos miraban al emperador hacia el norte. Por eso hoy la ciudad de Pekín y las imperiales y Han por ahí están orientadas exactamente según las coordenadas norte-sur, este y oeste, y por eso, si alguien sabe chino, si alguien está familiarizado de China, pues, aquí por ejemplo preguntamos, ¿dónde está tal dirección? Bueno, pues siga por aquí 3 cuadras, luego gira a la derecha 2 cuadras, y luego a la izquierda a 1 cuadra y ahí está. Y en China dicen, bueno, siga por aquí, luego gire al norte de 2 cuadras, luego gire al este de 3 cuadras y ahí está. O sea, son un pueblo que ha conservado mucho esa cuestión, sobre todo porque las ciudades están orientadas en sentido exactamente según las direcciones, los puntos cardinales, y es por eso. Bueno, podríamos hablar un poquito de vamos a hacer una pequeña comparación sobre la concepción del cielo en Grecia y en China. En Grecia, por ahí a la derecha tienen un sistema geocéntrico, no cualquiera, de hecho este es el de Clavio, que era fue el maestro de Matteo Ricci, estoy hablando de un astrónomo matemático muy importante jesuita del siglo XVI. Entonces, básicamente a partir de Platón es el que tuvo muchísima influencia en la astronomía europea, aunque parezca mentira, ¿no? Básicamente los filósofos son los que han marcado gran parte del desarrollo intelectual, incluyendo la ciencia. Platón tomó de Pitágoras la idea de círculo como la figura perfecta, y entonces, según él, todos los movimientos que había en el cielo eran circulares uniformes y todo se tenía que explicar con esos movimientos circulares uniformes. Y lo que se tenía que estudiar era los 7 astros, que eran los que tenían un movimiento más o menos regular, había que estudiar ese movimiento. Esos 7 astros son el Sol, la Luna y los 5 planetas. Cuando hablo de los 5 planetas me refiero a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son 5 que se ven siempre vista. Nosotros, Urano, ya se descubrieron más tarde, ¿no? Entonces, todo lo que fue la astronomía griega y medieval, y hasta Copérnico, y hasta Newton, de hecho, o sea, Newton lo que hace es explicar finalmente la causa física del movimiento de los planetas. Está basado en un paradigma según el cual lo principal de la astronomía, lo principal de los cielos es explicar el movimiento de los planetas, incluyendo el Sol y la Luna, desde un punto de vista geocéntrico. Otras cosas que ocurrían, por ejemplo, si había una nova, si había de pronto un cometa, pues bueno, eso era mejor, en la Edad Media era mejor mirar de otro lado, porque eso se oponía a la incorruptibilidad del cielo, que es una idea que proviene de Aristóteles también. Entonces, por ejemplo, en el año 1054 hubo una supernova muy importante que dio. ¿Hay aquí alguien que venga de los campos de las matemáticas o la astronomía o así? Porque si no... Bueno. No, vamos, quiero decir, hay lo que se llama la nebulosa del Cangrejo, que está en Tauro, que es M1, de hecho, dentro del catálogo de Messier de las cosas raras de las nebulosas y las galaxias, la que ocupa en primer lugar. Esa nebulosa se formó a partir de una explosión de una supernova en un tiempo, digamos, muy corto y astronómicamente, pues desde luego, antes de ayer, que fue en el año 1054, y eso está perfectamente recogido en los anales chinos, por ejemplo, cosa que no está en Europa, ¿no? Bien, bueno, perdón. Entonces, en China
desde el principio se pusieron a registrar todo lo que pasaba, ¿no? O sea, todas las nodas, todos los cometas y los eclipses, por supuesto. Bueno, los eclipses no he entrado tanto porque eso sí que depende del Sol y la Luna y por tanto depende de los movimientos digamos regulares, entre comillas, que estudiaban en Europa. Bueno, voy a aclarar un poquito las matemáticas y ahí podemos hacer una una comparación entre los dos libros que se pueden considerar como los representantes de las dos tradiciones matemáticas, la griega, ya, y de hecho, de nuevo, a partir de la griega, la occidental, y la china. Bueno, los elementos de Euclides, que es un libro del siglo III antes de nuestra era, no sé si el hablar, bueno, los elementos de Euclides, para que se hagan una idea, es el libro no religioso ni político más veces traducido y editado en la historia. Y bueno, es con el que todo el mundo aprendió geometría hasta el siglo XIX y llega a unos niveles de rigor realmente impresionantes. Entonces, los elementos de Euclides es un libro que empieza con unos cuantos axiomas comunes y unas definiciones, y a partir de ahí se va demostrando todo. O sea, los teoremas. No enuncia un teorema y lo demuestra a partir de lo anterior. El libro que podríamos decir que tiene ese mismo estatus en China es el de Zhuang Xuanzhu, que se podría traducir como los 9 capítulos sobre las artes matemáticas. Y este libro bueno, proviene, no está exactamente datado, pero se cree que proviene de la dinastía Han, del anterior, 2000 y pico años, o sea que es más o menos contemporáneo de Euclides. Y es un libro de problemas resueltos. Es decir, se da el enunciado, todo muy práctico, el enunciado práctico, y se da la resolución, y luego cómo se hace, muchas veces es algo oscuro. Desde luego no tiene para nada el rigor de los elementos Euclides. Sin embargo, no hay que pensar por eso que sea un problema baladí, son problemas muchas veces difíciles. Entonces, digamos, aquí se podría hablar mucho sobre las dos tradiciones. La tradición europea fue digamos, la reina de las matemáticas, fue la geometría, y eso también perdió en la astronomía, la geometría, todo el cielo. Mientras que en China podríamos hablar más de la aritmética y del álgebra. Por ejemplo, en el siglo XIII, digamos a finales de Song y ya en Yuan, hubo unos cuantos autores, unos cuantos libros de álgebra con unos resultados que antecedieron a los resultados europeos en varios siglos. Por ejemplo, allá a la derecha, bueno, allá arriba tiene la portada de los elementos. Esto de aquí es una página de Zhuang Xuanzhu, sobre las artes matemáticas, los problemas resueltos, el problema del bambú. Ya tenemos un bambú y resulta que se cae. ¿Cómo sabemos cómo de alto es? Sí, simplemente nosotros podemos decir esto, pues bueno, fácilmente podemos hallar esto. Bien, y esto de aquí proviene de un libro del año 1303, siglo XIV, y esto, bueno, es lo que se llama el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal nos da los coeficientes para el desarrollo del binomio. Espero que no estoy hablando así. Entonces, claro, los números son chinos. El 1, todos estos son unos, el 2, está el 3, está el 4, 6, 4, etc. Esto, por supuesto, bueno, pues ya digo, aparece en un libro de 1303
con lo cual se está refiriendo 300 o 400 años a Pascal, ¿no? Al desarrollo en Europa. La axiomatización griega y la praxis matemática, que es más de la tradición china. ¿Podríamos hablar de distintas formas de racionalidad? Un ejemplo muy claro es el famosísimo teorema de Pitágoras, lo recuerdo, este de que el triángulo rectángulo, el cuadrado de hipotenusa, el cuadrado de los catetos. Ahí a la derecha tenemos la demostración que se hizo que aparece en los elementos de Euclides, que es una demostración súper rigurosa y larga. Yo mi clase de historia de la física fue cuando lo hacía, ¿no? Y todos los chavos se quedaban así impresionados de estar ahí media hora o más demostrando según la parte según Euclides y luego según la demostración que se da en la tradición china, por ejemplo en el Zhou Guishuaqi, otro libro contemporáneo de Yichang Shansu, es mucho más evidente, digamos, gráficamente. Sin embargo, si se fijan aquí, estamos asumiendo que tenemos aquí 4 triángulos rectángulos que son iguales. Además, ustedes, como que la pantalla se modifica, desde luego no son iguales. Supongamos que esto es más bien estar así aplanado. Tendría que ser igual, entonces se hace, digamos, este es el cuadrado de hipotenusa, este es un cateto, este es otro cateto. Entonces se puede ver que esta área es igual al cuadrado de un cateto, el cuadrado de un cateto. Bueno, es muy rápido de ver, ¿no? Sin embargo, claro, aquí estamos asumiendo ya que los 4 triángulos son iguales, cosa que es evidente, pero aquí se hace la demostración sobre un triángulo. Y entonces, bueno, las cosas evidentes, digamos, ya que se complicaba la vida de los griegos. Para demostrar cosas tan evidentes, bueno, los elementos Euclides son 13 libros, la época, y esto aparece en el primero. Entonces ustedes no saben, porque avanzan los elementos, Euclides llega a cosas muy sutiles. Es el volumen de un cono, que es la tercera parte de la base por altura. Demuéstrenmelo ustedes de forma así evidente. No es tan fácil. Y cosas todavía más en los Euclides, luego casi rompen cuestiones del infinito y cosas así. Entonces, bueno, son las dos caras de la moneda, ya que se podría hablar mucho. Voy a pasar ahora a lo que los chinos consideran como su gran aportación al mundo, que es más que la ciencia podríamos llamar la tecnología, o las técnicas o los inventos. Según los chinos hablan de los 4 grandes inventos chinos, que son papel, imprenta, la pólvora y la brújula. Si vieron por ejemplo, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, ahí aparecía una alegoría a estos 4 inventos. Mira, estudia estos y otros inventos que no son tan famosos. Por ejemplo, el arreo de los caballos. Los caballos, para tirar de un arado, en el tiempo de los romanos tenían un arreo que prácticamente ahogaba al caballo. Entonces, en China se inventó lo que se conoce como el arreo de collera, que multiplicó por 4 la fuerza del caballo. Eso, al llegar a Europa, en la Baja Edad Media, provocó pues que se pudiera ganar más superficie, que hubiera un excedente, que ese excedente se pudiera llevar a la ciudad a vender, etcétera, etcétera. El papel, la imprenta, bueno, normalmente todos los estudiantes pequeñitos que inventó la imprenta, Gutenberg, falso, esto que inventaron los chinos. Lo que pasa es que los chinos inventaron la imprenta el método xilográfico. De todas formas, si hubiera aquí algún coreano, nos podría decir, bueno,
ni siquiera Gutenberg la imprenta de tipos móviles, porque hay registros en Corea un siglo antes que lo usaban. Entonces, pues bueno, el hecho es que, bueno, les tengo que decir lo que ayuda a cambiar la sociedad en Europa, el desarrollo de la imprenta. La pólvora pues hizo que, digamos, la artillería hizo que se cayeran las murallas de los castillos, y eso acabó con el feudalismo. La brújula, les voy a contar la importancia en los viajes transoceánicos. Todos estos inventos, al llegar a Europa, cambiaron la sociedad y provocaron una nueva sociedad, provocaron el Renacimiento, provocaron la revolución científica. Sin embargo, la sociedad china era mucho más estable y no provocaron esos cambios en Europa. Bueno, digamos que aquí acaba la primera parte y empieza la segunda. Además del estudio del desarrollo científico y tecnológico propios de la civilización china, el otro gran tema de estudio es el de las relaciones de China y otras culturas. En particular, se puede estudiar las relaciones de China y Europa. Podemos estudiar las relaciones de China y de India, o el mundo árabe o así. Pero bueno, ya dentro del tema de las relaciones científicas de Europa y China, pues aparecen los jesuitas como un tema extenso. Algunos antecedentes: la Compañía de Jesús fue fundada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola, y uno de los miembros fundadores, podríamos decir, San Francisco Javier, ya desde el inicio llevó a Asia Oriental, estuvo en la India, en Goa, estuvo en el sureste de Asia, estuvo en Japón y murió a las puertas de China. Entonces, ahí podríamos hablar de tres personajes fundamentales para lo que ahora les voy a contar el resto de la plática, que es la introducción de los jesuitas en China, trabajo como científicos. El primero es San Francisco Javier, que se dio cuenta al llegar a Japón que, digamos, para poder predicar el cristianismo a los japoneses, uno tenía que aprender cosas de los japoneses. Digamos, los misioneros, cuando llegaron a Asia Oriental, no podían ir con la cruz en una mano y la espada en la otra, como tradicionalmente se dice, que ocurrió en gran parte en América, aunque aquí también había mucho que debatir, porque tal vez sepan, los franciscanos, cuando llegaron a la Nueva España, también llevaron a cabo intentaron llevar a cabo un proceso de acomodación, que luego les sale también, ¿no? Y finalmente convierte en maldito o muere. Eso, por supuesto, en China, en Japón no tenían el poder militar por detrás. Entonces, el que desarrolló la teoría de lo que tenía que ser la política de acomodación, aquí estoy empleando una palabra, acomodación, que es la que se usa en aquel tiempo, en el siglo XVII, acomodarse, y podría ser, bueno, simplemente adaptación o inculturación, de inculturación a culturación. Bueno, hay varios términos, unos se emplean en teología, otros se emplean en antropología. No voy a entrar en eso. La cuestión es que Alessandro Galignano, él fue un visitador jesuita que anduvo por Goa, anduvo en Macao, Japón, y él es el que dio las directrices de lo que tenían, de cómo tenían que comportarse los jesuitas en Asia Oriental, y en particular para entrar en China. En China, en aquel tiempo, estaba gobernando la dinastía Ming, y era difícil entrar. De hecho, los dominicos, agustinos, franciscanos lo intentaron desde Filipinas, que ya era una colonia española, que vivía en la Nueva España, como saben. Lo intentaron entrar en China y no lo pudieron. Los que pudieron hacerlo fueron los chinos, los jesuitas, gracias a esta política de acomodación. Y el tercer personaje, pues es este señor, Matteo Ricci. Matteo Ricci, que sin duda es el misionero más famoso en China de toda la historia. Ahí tienen el Lima Tou, es un nombre chino. Y él llevó a cabo la acomodación filosófica y teológica y científica. En cuanto a la filosófica y teológica, él publicó en chino este libro, el Qian Chu Shei, verdadero significado del Señor del Cielo, en el cual llevó a cabo, o intentó llevar a cabo, una especie de cristianización del confucianismo, o confucianización del cristianismo. Él, desde el inicio, estudió la lengua china, se vistió como los chinos,
estudió la cultura china, todo eso, digamos, es lo que proponía Severiano que había que hacer. O sea, no intentar imponer la cultura propia, sino intentar culturizarse a la cultura, en este caso, china. Entonces, bueno, él estudió a los clásicos confucianos y entonces en este libro, por ejemplo, trata de introducir las ideas fundamentales del cristianismo, pero digamos sin entrar en los dogmas, sino simplemente tratando de mantener una cierta coherencia con el confucianismo. Podríamos hacer un debate, de hecho hay un debate sobre si China se podría haber convertido al cristianismo. Hay un debate, por ejemplo, en las últimas décadas se han publicado libros. Mungiero, por ejemplo, él habla de la acomodación, él cree que sí que habría sido posible si no hubiera sucedido lo que les voy a contar después que sucedió, la controversia de los restos chinos. Pero otros, por ejemplo, el francés Jacques Vernet tiene un libro que dice, bueno, digamos, la cosmovisión china era tan distinta, el cristianismo, aunque no nos demos cuenta, está muy unida a la cultura. De hecho, para que el cristianismo se impusiera en América Latina, pues hubo que cambiar la sociedad, hubo que traer los valores en gran parte cristianos, católicos, y en China pues no habría tenido éxito. Y bueno, pues ahí también podemos decir que hay un debate entre los jesuitas y los frailes. Cuando hablo de los frailes me refiero a los frailes de las órdenes mendicantes, dominicos, agustinos, franciscanos, que tiene que ver con la controversia de los ritos chinos, que después les voy a hablar. Y bueno, podría haber sido posible o no, pues quién sabe, ¿no? Matteo Ricci era italiano, era de una ciudad que se llama Macerata, que está cerca de la Viena. No, por supuesto. Macerata, yo no sé si era parte de los Estados Unidos. No sé si pertenecía a Venecia o a los Estados Unidos. Me llamó la atención cuando la álgebra que habían llegado pues tengo entendido que el texto de la álgebra primero no sé, la álgebra no justamente en esa época no había visto usted nos dice que para mí quizás un poco porque todos los filósofos griegos fueron se extrajeron precisamente de la Torá. Sí, bueno, efectivamente la misma palabra álgebra proviene del árabe y a Europa desde luego pues fueron algunos árabes fundamentales como Al-Khwarizmi y otros, ¿no? Pero quiero decir, ahí en gran parte hubo contactos, pero China estuvo menos en contacto con otras civilizaciones que por ejemplo la India y el mundo árabe, ¿no? Si quieren luego dejamos el debate para más tarde, para intentar terminar. Bueno, el hecho es que Matteo Ricci también llevó a cabo la acomodación en la ciencia. Él, como jesuita, él había estudiado en el colegio romano, había estudiado con Clavio, y matemáticas, astronomía. No era su campo de expertise exactamente la astronomía, pero sabía cosas. Y desde luego se sabía los elementos de Euclides de arriba abajo. Entonces él, junto con un chino llamado Xu Guangqi fue uno de los conversos de la primera época de la misión china, que llegó a tener un alto grado. Él fue el viceministro de ritos. Bueno, pues junto con Xu Guangqi tradujeron los elementos de Euclides, de hecho no los 13 libros, sino los 6 primeros libros. Entonces, como no podría ser de otra forma, el primer libro chino de las matemáticas europeas fue, por supuesto, los elementos de Euclides. Pero mucho antes, él había compuesto en chino un mapa mundi. Él, no lo he dicho, pero él llegó a Macao en el 82, 1582, y entró ya el imperio en 1583. Él llevaba consigo un mapa mundi de su época, europeo. Entonces esto pues, les gustó mucho a los chinos y le pidieron que hiciera
un mapamundi en China. Y entonces no se conserva la edición de 1184, hay varias ediciones posteriores, pero bueno, una es esta. Fíjense, yo creo que esto es muy gráfico de la gran perspicacia de Ricci y de lo que es la acomodación. Entre ustedes, los que tengan relación con China y los que hayan vivido en China, pues sabrán que actualmente en los mapas del mundo en China siguen siendo así. O sea, América está a la derecha, Europa y África están a la izquierda, o sea, digamos, el corte no está en el Pacífico, está en el Atlántico. Pues es lógico. ¿Por qué tendría que estar, por qué tendríamos que dejar a Europa en el centro y Asia a un lado, ¿no? Pero fíjense que Matteo Ricci, llegando de Europa en el siglo XVI, fue tan perspicaz como para darse cuenta que no podía poner a China, Zhongguo, el reino del centro, no podía ponerlo a un lado, tenía que ponerlo en el centro. Entonces, este es el mapamundi de Ricci, y a partir de entonces, bueno, ya digo que actualmente se sigue haciendo así los mapas del mundo de extensión. Pues sí, realmente nosotros tenemos la visión eurocéntrica de poner a América a la izquierda, ¿no? Y hacer el corte en el Pacífico. Bien, Ricci sabía cosas de especialidad, pero no era un gran especialista de astronomía, y se dio cuenta de la gran importancia de la astronomía en China. Entonces él envió varias cartas a la Santa Sede para que enviaran a China, pues, a algunos de los jesuitas más versados en astronomía. Se dio cuenta de la necesidad de reformar el calendario que existía a finales de la dinastía Ming. Él murió en 1610 y bueno, poco después, en 1612, uno de los jesuitas que ya estaban en ese momento en China, Nicolás Trigón, hizo un viaje a Europa que se puede considerar como uno de los primeros de las misiones científicas, porque lo que fue a Europa precisamente a reclutar a algunos jesuitas especialistas realmente en astronomía. Y entonces, unos años después, se llevó a China a estos tres personajes: Johannes Schreck-Terrens, alemán; Adam Salvonberg, también alemán; y Giacomo Rock, italiano. Ellos llegaron a Macao en 1622 y luego pues entraron en la China Ming. De esos tres, el más importante, el mayor, como pueden ver por las fechas, que tenía más años y había tenido más en Europa, trabajo como astrónomo en Europa, el primero, Johannes Schreck-Terrens. De hecho, él pertenecía a la Academia de los Linces, a la Academia de Licheri, dentro de la cual también estuvo Galileo, o sea que tenía una relación con Galileo bastante estrecha. Pero bueno, una cosa es que lleguen los astrónomos jesuitas a China, y otra cosa, por supuesto, es que los chinos les dejen entrar. O sea, la cuestión de la grilla no se crean que es cosa de nuestro tiempo y nuestras universidades. Imagínense cómo los astrónomos chinos que trabajaban en el Xinjiang iban a permitir, así por su bonita cara, que llegaran unos cuantos bárbaros de Occidente pues a trabajar con ellos, ¿no? Sin embargo, en 1629 hubo un eclipse que fue mejor predicho por los bárbaros de Occidente, por los jesuitas, que por los astrónomos de la corte de Pekín. Entonces, como todavía estaba vivo Xi Guangxi y tenía era viceministro de ritos, él convenció al emperador para que permitiera a los jesuitas traducir al chino una gran cantidad de obras de matemáticas y astronomía. Con tan mala suerte de que Terrens, que desde el principio estaba en la corte, estaba en el siguiente mes, murió al año siguiente, en 1630. Entonces, los otros dos, Sal y Rock, que habían sido enviados a provincias, fueron llamados a Pekín, y ellos dos fueron realmente los artífices de este gran trabajo de traducción que, bueno, el resultado se llama el Chongchen Lishu. Chongchen es el nombre de Hera, del último emperador de la dinastía Ming, y bueno, se puede traducir como el libro para el calendario de la era Chongchen. Y esta es realmente, si hubiera que buscar algo para que se corresponde con el título de la conferencia, sería esto. O sea, este realmente el trabajo es la
introducción de las matemáticas y la astronomía europeas en China, porque el Chunchen Lisu es un conjunto de 137 pequeños tratados de matemáticas y astronomía. O sea, realmente ellos, junto con sus colaboradores chinos, tienen un trabajo frenético para hacer esa traducción. Les voy a hablar ahora un poco de uno de ellos, de Giacomo Rò, porque, bueno, de esos, si se fijan por las fechas, el que vivió más tiempo es Shal. En 1644 cambió la dinastía. Rò murió antes. Entonces, bueno, de nuevo, una cosa es que les permitan hacer la traducción y otra cosa es que les den entrada en el Xinjiang. O sea, hasta que no hubo cambio de dinastía, los jesuitas no tuvieron nada que hacer con la astronomía china. Pero por lo menos hicieron esa traducción. En el 38 muere Rò, y por eso cuando hay el cambio de dinastía, de esos tres, el único que sigue vivo es Sargon Ben, y él es el que llegaría más alto dentro de la jerarquía de los jesuitas en China. De hecho, después de Matteo Ricci, el más famoso es Shal. Pero bueno, yo hice pues, mi pequeño granito al conocimiento mundial, si se puede decir, mi tesis del Colegio de México. Lo hice en torno a Giacomo Rò, milanés, nacido en una familia noble. Ahí tiene las fechas de cuando ingresó en la Compañía de Jesús, hizo sacerdote, partió para China. En 1622 tuvo lugar el que es el episodio más famoso de su historia, además es muy gráfico. En ese año los solares, que por entonces ya estaban dando mal en todo el sureste de Asia, poco después conquistarían, bueno, pues por supuesto Malaca, y luego se harían con digamos los enclaves portugueses de todo lo que son las islas, actualmente es Indonesia. Entonces, en ese año intentaron conquistar Macao, pero parece ser que hubo alguien que desde la fortaleza del monte pues disparó un cañón que dio en un barril de pólvora, mató a 4 o 5 holandeses, y ahí se asustaron, se replegaron y finalmente ganaron los portugueses. Bueno, el que disparó ese cañón fue Giacomo Rò. Fueron los jesuitas los que se metieron ahí a defender como pudieron a Macao para los portugueses, ad maiorem Dei gloria, como saben muy bien, los jesuitas, para la mayor gloria de Dios, pues pueden incluso estar ahí disparando cañones, siempre que el fin sea el adecuado. Porque imagínense, si Macao hubiera caído en manos de los holandeses, pues adiós los jesuitas en China, evidentemente, ¿no? Y bueno, con tan buena fortuna que Macao siguió siendo portugués hasta muchos siglos después, hasta 1999. ¿Ya había habido decisión en la Iglesia Católica Romana? Sí, bueno, ya en los países del norte ya se habían enojado con el Papa. Claro, sí, desde la bula de 1493. Todo lo que les voy a contar ahora no había sucedido, ¿no? Los jesuitas en China. En fin, el hecho es que del 24 al 30 están en Yachong, en la provincia de Shanxi, y finalmente en el 30 es llamado a Beijing, y ahí pues ya permanece como matemático y astrónomo hasta que muere. Ahí tienen las obras científicas de Giacomo Rò incluidas en esta obra, en el Chunchen Lisu. Tablas de los 5 planetas, teorías de los 5 planetas, tablas del movimiento del Sol, teoría del movimiento del Sol, tablas del movimiento de la Luna, teoría del movimiento de la Luna, y luego pues otras obras de matemáticas, ¿no? Comentarios sobre operaciones proporcionales, tratado completo de la medida, cálculo con varillas. El hecho es que con estos títulos es muy evidente que el que realmente se echó todo el trabajo difícil de los dos, de Rò y de Shal, fue Rò. O sea que si Rò no hubiera muerto, yo estoy seguro que él habría sido el que ha dado a presidente del Xinjiang, pero como murió él, pues llegó Shal. Y bueno, ha habido congresos en honor de Shal y ha habido muchos estudios. Una figura un poco más Shal, y Rò es una figura un poco más oscura, menos conocida, ¿no? Pero bueno, realmente él fue la persona que introdujo en China el sistema cosmológico europeo. ¿Y qué sistema cosmológico fue el que los jesuitas introdujeron en China? Quizá alguien se lo haya preguntado. Pues fue el de Tycho Brahe. El sistema de Tycho Brahe no es ni
geocéntrico ni heliocéntrico, sino todo lo contrario, es geoheliocéntrico, porque ahí lo tienen, ¿no? Digamos, está la Tierra en el centro, desde el punto de vista geocéntrico. Alrededor de la Tierra da vueltas la Luna y el Sol, pero Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno dan vueltas alrededor del Sol. Operacionalmente, para lo que realmente importaba, es decir, para el estudio de los planetas y el Sol y la Luna alrededor de la Tierra, o visto desde la Tierra si quieren, ¿no? Operacionalmente es igual que el de Copérnico, porque los planetas giran alrededor del Sol, no de la Tierra. Sin embargo, pues mantiene a la Tierra quietecita en el centro del universo, lo cual, pues, a nivel teológico y sobre todo para los jesuitas, fíjense cuando se elabora el Solzhenitsyn, de 1630 a 1635. O sea, justo es la misma fecha cuando se publica el diálogo de los dos sistemas máximos del mundo de Galileo y cuando le hacen el proceso a Galileo y todo eso. Entonces, bueno, 1633 es el proceso de Galileo. Y en el año anterior creo que es cuando publicó su libro, el sistema de los dos sistemas. Y bueno, las brocotas que tuvo Galileo en gran parte por tener la boca demasiado grande, pero bueno, con los jesuitas precisamente, ¿no? Entonces, bueno, los jesuitas se curaron en salud y pues el sistema que introdujeron en China básicamente fue el de Picón. En 1644 cae la dinastía Ming, entran los manchúes en China, proclama la dinastía Qing, y al ser una dinastía de origen extranjero, pues tiene mejores ojos para que otros bárbaros que ya puedan entrar ya de lleno en el trabajo astronómico. Entonces Adam Salmon Bell fue subiendo de grado, entró dentro de la burocracia oficial, entró como mandarín del primer grado y llegó a tener el puesto de director del Xinjiang, del departamento oficial de estudio de la astronomía y del calendario china. Le sucedió Ferdinand Verbies, él era flamenco, y justo cuando él muere llegan enviados por el rey Sol, por Luis XIV, 5 matemáticos y astrónomos también muy importantes franceses. Digamos, a partir de ahí hay dos grandes misiones en Pekín, porque antes la misión era portuguesa, aunque era de un montón de países, pues venía, digamos, por parte del patroado portugués, y a partir de ahí pues ya está la misión portuguesa y la misión francesa, podríamos decir. Pero bueno, el hecho es que por entonces reinaba en China el emperador Kangxi, seguramente a algunos les sonará, uno de los más importantes de la historia de China. Tras Aristarco, él se levantaba